Mire, mijo, nunca pensé que iba a contar esto en voz alta, pero a veces la vida le saca a uno las palabras como si fueran espinas enterradas. Y aunque duelan, más vale sacarlas. Todavía puedo ver esa mañana como si estuviera pasando justo ahorita. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, en esa misma mesa de madera que antes era puro ruido de niños, de tortillas recién hechas y de risas que se escapaban por la ventana. Pero ese día no había risas, ni tortillas, ni nada. Solo mi café ya frío entre las manos y un silencio tan pesado que hasta el reloj parecía detenerse para no estorbar. Laura, mi hija menor, estaba parada frente a mí. La recuerda uno como niña, ¿verdad? Cabello suelto, ojos grandes, siempre agarrándome del brazo cuando cruzábamos la calle. Pero ese día tenía la mirada dura, como cuando alguien ya decidió algo nomás está esperando el momento para soltarlo. Me dijo, así, clarito, sin temblarle la voz: «Papá, ya no podemos con esto. Eres una carga. Lo hablamos y tienes que irte». Así, mijo, como si estuviera pidiendo que sacara la basura. Como si uno fuera un mueble viejo que ya estorba en la sala. No le voy a mentir. Sentí como si me hubieran apagado el pecho por dentro. Yo nomás la miré, sin poder decir nada. No porque no quisiera, sino porque había palabras que, si las soltaba, quizá ya no me iba a poder sostener. En cambio, me quedé bien de mantel floreado de la mesa, ese que Carmela, mi mujer, siempre ponía los domingos para que la casa se viera bonita aunque estemos pobres. Decía ella. Fíjese qué ironía. Ese mantel había visto cumpleaños, posadas, peleas, reconciliaciones, y ahora estaba viendo cómo mi propia hija me desocupaba su vida. Yo soy don Julián, para los que no me conocen. Nacido en Jalisco, criado entre tierra, gallinas, y un padre que decía que el trabajo honrado era lo único que uno podía dejarle a los hijos sin que el gobierno lo quitara. Toda mi vida la pasé entre grasa de motor, llaves inglesas y el ruido de un taller que levanté con mis propias manos. Carmela, mi esposa, en paz descanse, me acompañó en cada tornillo, en cada desvelo, en cada comida fría que me llevaba al taller porque yo siempre andaba correteando el tiempo para que a mis 3 hijos nunca les faltara nada. No crecieron entre lujos, pero crecieron calzados, comidos y abrazados. Pero ya ve cómo es la vida. Cuando Carmela se me fue también la mitad del ruido de la casa. Y fue Laura la que me dijo que me fuera a vivir con ella y con su esposo, que ahí iba a estar cuidado, que no quería verme solo. Yo, con el corazón apretado y la tristeza todavía fresca, acepté. Uno cree que está haciendo lo correcto. Uno piensa que la familia siempre es familia. Pero poco a poco, sin darnos cuenta, también nos volvemos pesados para quienes ya tienen sus propias cargas. Ese día, después de que Laura me dijo lo que me dijo, el silencio se quedó flotando en el aire como humo que no quiere salir por la ventana. Yo no le reproché nada. No levanté la voz. A veces, cuando uno ya tiene tantos años encima, entiende que discutir es como pelear contra el viento. Puro desgaste. Nomás sentí el frío atravesarme los huesos, ese frío que no viene del clima, sino del alma. Y sin embargo, mijo, le voy a decir algo que quizá no muchos saben. Yo ya estaba listo. No porque quisiera irme, sino porque desde hacía tiempo traía un presentimiento. Algo adentro me decía que un día esto podía pasar. Por eso, años atrás, cuando todavía tenía fuerza en las manos y la vista clara, abrí una cuenta aparte, una de esas que nadie conoce, a nombre de mi hermano Mateo, que en paz descanse. No era una fortuna, no piense mal, pero era algo mío, guardado peso a peso, arreglando coches por fuera, agarrando trabajos extras que mis hijos nunca supieron que tomaba. Uno no guarda para presumir, hijo. Uno guarda para no perder la dignidad cuando el mundo se voltea. Ahí, en esa mesa, mientras agarraba mi café ya frío, supe que ese era el momento, que ya no había vuelta atrás, que ese capítulo se había cerrado en silencio, sin portazos, sin lágrimas visibles. Me levanté despacio, porque el cuerpo, pues ya no responde igual, y me fui a mi cuarto a buscar el saco gris que Carmela me regaló hace más de 20 años para cuando tengamos una ocasión especial. Ya estaba gastadito, con una costura floja en el hombro, pero siempre me hizo sentir un poquito más firme. Me puse el saco, guardé mi cartera, mis documentos, mi cuadernito donde escribía cosas para no olvidar, y salí de esa casa sin mirar atrás. Laura no me abrazó, ni siquiera me acompañó hasta la puerta. Nomás dijo, «Cuídate». Y yo también. Pero no se lo dije, solo lo pensé. También tú, hija, también tú. Cerré la puerta despacio,
Respiré hondo y sentí que cada escalón al bajar me pesaba como si llevara piedras en los bolsillos. Pero también sentí algo que no esperaba, una determinación quieta. No iba a dejar que ese día fuera mi último día, ni mi final triste, ni mi derrota. Esa mañana, sin que Laura lo supiera, yo tenía un rumbo distinto al que ella me había marcado. Y ahí, mijo, ahí empezó mi nueva vida, aunque en ese momento todavía no lo entendía. ¿Sabe qué, mijo? Cuando uno llega a estas edades y mira hacia atrás, ve su vida como un camino largo, lleno de huellas, de piedras, de veredas torcidas, pero también lleno de momentos que uno guarda como tesoros chiquitos. Y a veces pienso que tal vez por eso dolió tanto lo que pasó con Laura. Porque yo sabía, en el fondo del alma, todo lo que había dado para que mis hijos no tuvieran que pasar lo que yo pasé de chamaco. Mire, yo nací allá en Jalisco, en un rancho humilde donde el sol pegaba fuerte desde que amanecía y donde uno aprendía a trabajar antes de aprender a leer. Mi padre era un hombre serio, de manos gruesas y espalda ancha, de esos que no necesitaban gritar para que uno entendiera. Él siempre decía que la vida no regala nada y que el pan que se gana sin sudarlo siempre sale amargo. Desde niño me llevaba al campo, a levantar piedras, a arreglar cercas, a ayudarle a los vecinos. Y aunque yo soñaba con otras cosas, con motores y fierros, con el ruido de las máquinas, ahí aprendí la base de todo, a no rajarse. A los 15 años me fui del rancho. El mundo me quedaba grande, pero el rancho me quedaba chico. Llegué al pueblo más cercano con una mochila vieja y unas ganas enormes de hacerme un lugar. Me metí al primer taller mecánico que encontré. No me pagaban casi nada, pero ahí, entre olor a aceite quemado y metal caliente, encontré mi camino. Aprendí a desarmar motores, a distinguir sonidos, a quedarme hasta tarde arreglando lo que otros ya daban por perdido. Y un día, entre esas idas y venidas al taller, la conocí a ella, a Carmela. ¡Ay, Carmela! ¡Qué mujer! Mijo, pequeñita, de ojos vivaces, siempre con una sonrisa lista, aunque no hubiera mucho que celebrar. Vendía tamales en la plaza y, cada vez que podía, se acercaba al taller a dejarme uno envuelto en su servietita bordada. Y yo, que no era tonto, me hice el hambriento para verla más seguido. Nos casamos jóvenes, sin fiesta grande, sin mariachi ni vestido caro, pero con amor del bueno, del que se trabaja y se siembra. Ella siempre decía que yo olía a hombre cansado, y yo le decía que ese olor era garantía de que no nos iba a faltar comida. Rentamos una casita chiquita, con techo de lámina, donde cada lluvia nos recordaba que estábamos vivos. Y aunque los primeros años fueron duros, también fueron los más dulces. En esa casita nacieron mis hijos. Primero Esteban, luego Clara y finalmente Laura, mi chiquita, la que siempre se sentaba en mis piernas a ver cómo yo arreglaba radios viejos. Laura era la más pegada a mí. Ella me esperaba cada tarde con los brazos abiertos, como si yo regresara de conquistar el mundo, aunque solo viniera del taller con las manos sucias y el cansancio metido en los huesos. Poco a poco, con trabajos extras y ahorros que parecían hormigas cargando hojas más grandes que ellas, junté lo necesario para abrir mi propio taller. No era grande, pero era mío. Tenía una puerta azul que rechinaba, un banco de madera que yo mismo fabriqué y una caja de herramientas que trataba como si fuera un tesoro nacional. Y Carmela, siempre al pie del cañón, me llevaba comida calientita, me ayudaba con las cuentas, me animaba cuando yo dudaba. Crecimos juntos, mijo. Construimos algo que parecía indestructible. Pero la vida ya sabe cómo es. Un día, sin pedir permiso ni dar aviso, nos quitó a Carmela. Fue en cuestión de semanas. Una enfermedad de esas que no avisan y que ni el dinero ni las oraciones alcanzan para detener. Yo me quedé ahí, con el taller lleno de ruidos y el corazón lleno de silencio. En esos días entendí algo que no había entendido jamás. Uno puede ser fuerte para el trabajo, pero no hay fuerza suficiente para el dolor cuando llega sin avisar. Laura fue la que más se quedó conmigo en esos meses. Me decía que no quería verme solo, que me fuera a vivir con ella. Y yo, que ya no tenía la casa llena de voces, acepté pensando que tal vez era lo mejor. Al principio, mijo, creí que lo estaba haciendo bien. Pensé que sería bonito envejecer acompañado, ver crecer a mis nietos, escuchar otra vez el ruido de familia. Pero el tiempo saca lo que la sonrisa esconde. Y aunque sé que mis hijos tienen su vida y sus propias preocupaciones, también sé que uno espera, aunque sea en secreto, que los años que entregó regresen convertidos en cariño. Pero la vida no siempre paga con la misma moneda. Por eso, cuando Laura me dijo que era una carga, no solo me dolió porque lo dijo,
sino porque en ese instante entendí que todo ese camino que había recorrido desde niño, toda esa vida de trabajo, sacrificio y esfuerzo, parecía no significar nada para ella. Y sin embargo, mijo, aunque doliera, no me quebré. Porque uno puede perder muchas cosas, pero mientras conserve la dignidad, todavía puede levantarse. Y ahí fue cuando recordé la cuenta secreta, ese pequeño acto de prudencia que guardé tantos años. No para tener más, sino para que, si un día la vida se ponía fea, yo pudiera seguir caminando sin extender la mano. Y ese día había llegado. No como yo imaginé, no como hubiera querido, pero llegó. Y yo estaba listo para lo que venía. Mijo, cuando uno vive en casa ajena, aunque sea casa de sus propios hijos, aprende a leer los silencios. Créame que a mi edad ya no hacen falta gritos para entender que algo anda mal. Basta una mirada rápida, un suspiro oculto, un plato que se deja caer un poquito más fuerte sobre la mesa. Y eso fue lo primero que empezó a cambiar cuando me mudé con Laura y su esposo. Al principio todo parecía normal. Yo despertaba temprano, preparaba mi café como me enseñó Carmela, con ese chorrito extra de agua para que no quedara tan cargado, y me sentaba un ratito en el patio a ver cómo la luz de la mañana se colaba entre las macetas. Luego ayudaba con lo que podía. Llevaba a los niños a la escuela cuando hacía falta, regaba las plantas, lavaba los trastes, cosas sencillas, cosas que uno hace con gusto cuando siente que todavía sirve. Pero poco a poco, sin que nadie lo dijera abiertamente, las miradas empezaron a cambiar. Ya no eran miradas de cariño o de compañía. Eran miradas de otra vez dejaste la luz encendida, otra vez abriste mucho la llave, otra vez calentaste agua de más. Y aunque nadie me reclamaba directamente, yo sabía que les molestaba. Una noche escuché a mi yerno diciendo que mi televisión hacía mucho ruido. Otra vez, que mi bastón pegaba fuerte en el piso cuando caminaba al baño. Tonterías, mijo, detalles tan pequeños que antes nos hubieran dado risa, pero que ahora parecían montañas. Y yo, para no causar molestias, me fui haciendo más chiquito, más silencioso. Caminaba despacio, casi sin apoyar el bastón, apagaba las luces aunque apenas viera, cerraba la llave rápido aunque no me alcanzara tiempo para lavarme bien las manos. Un día, mientras iba por un vaso de agua, escuché algo que me dejó frío. Ellos estaban en su cuarto hablando bajito, creyendo que yo ya estaba dormido. Laura decía que estaba cansada, que entre los niños, el trabajo y cuidar a papá, ya no podía más. Y él, su esposo, dijo la palabra que me atravesó como cuchillo: asilo. Dijo que ahí podría estar bien, que ahí lo cuidan, que ahí pertenece la gente como él. La gente como él. Imagínese escuchar eso de parte del hombre con el que tu hija decidió hacer su vida. Yo me quedé parado en la oscuridad, con el vaso en la mano, sin moverme, como si cualquier gesto fuera a romperme en pedazos. Y no les reclamé nada. No entré a decirles que yo había sido quien levantó la casa donde ella creció, que yo había comprado los cuadernos de todos sus años de escuela, que yo había trabajado bajo la lluvia, bajo el sol, con fiebre, con cansancio, para que a ellos nunca les faltara nada. No, guardé silencio, porque entendí que si lo decía en ese momento, lo diría desde el dolor. Y uno ya no está para herir con palabras, aunque lo estén hiriendo a uno. Desde ese día dejé de sentirme parte de esa casa. Ya no era un abuelo presente, ya no era un padre querido. Era un invitado incómodo que ya se había quedado demasiado tiempo. Y aunque Laura me hablaba bonito cuando me veía triste, sus palabras no podían tapar lo que ya había escuchado. A veces entraba a la cocina sin hacer ruido y los encontraba callándose de golpe. Otras veces los veía contándose cuentas, revisando gastos, y yo sabía que uno de esos números era yo. Y no porque yo gastara mucho, mijo. Bastante hacía con sobrevivir con una pensión que apenas alcanzaba para mis medicinas. Pero ya no se trataba de dinero, sino del peso de tenerme ahí. Hasta que llegó ese día, esa mañana que no se me va a olvidar nunca. Laura me llamó a la mesa y tenía la cara seria, los ojos cansados, pero no era cansancio físico, era cansancio del alma. Me dijo que ya lo habían hablado, que no podían seguir así, que lo mejor era que yo fuera a un hogar donde pudieran atenderme como debía ser. Y luego me entregó un papel con una dirección escrita. Hogar San Miguel, un asilo, un lugar que yo ni sabía que existía, pero que ellos ya habían investigado, visitado y elegido para mí. Yo agarré ese papel con las manos temblorosas, no de miedo, sino de la tristeza de ver cómo la vida puede cambiar tanto sin que uno se dé cuenta. En esa casa donde había enseñado a Laura a caminar, donde la había sentado en mis rodillas para contarle historias de cuando yo era niño, ahora me estaban diciendo que ya no había lugar para mí.
Pero fíjese bien en esto, mijo. En ese momento, justo cuando Laura terminó de hablar, cuando su esposo se puso de pie como si ya hubiéramos terminado todos los trámites, algo dentro de mí se acomodó. ¿No se rompió? Se acomodó. Como si de repente hubiera recordado quién soy y todo lo que había vivido. Ahí fue cuando pensé en la cuenta secreta. En los trabajos extras que hice cuando todavía tenía fuerzas. En las monedas que ahorré sin que nadie se diera cuenta. En la escritura de esa casita olvidada que había comprado tantos años atrás, escondida entre mis cosas como si fuera un simple papel más. Y entonces, mientras ellos esperaban que yo dijera algo, entendí que la vida me estaba dando una señal. Que era momento de irme. Sí, pero no al lugar al que ellos querían mandarme. Era momento de tomar mi propio camino. Sin gritos, sin reclamos, con dignidad. Ese mismo día, todavía con el saco gris colgado en el closet, supe que ya no me quedaba nada por discutir. Ya no había tal vez, ni quizás, ni si hablamos. Había solamente una puerta que debía cerrar detrás de mí para abrir otra mucho más adelante. Y así fue como comencé a preparar mi salida, pero no hacia ese asilo. No, hijo, yo tenía otro destino, uno que nadie imaginaba, y que cambiaría todo lo que venía después. Mi hijo, cuando la vida le da a uno un golpe de esos que duelen hondo, hay dos opciones: quebrarse o acomodarse por dentro. Y ese día, cuando Laura me puso el papel del asilo en la mesa como si fuera un recibo más por pagar, yo sentí que algo en mí se enderezó. No por orgullo, sino por dignidad. Porque uno podrá envejecer, podrá perder fuerza en las piernas o vista en los ojos, pero lo que no debe perder nunca es el respeto por sí mismo. Me levanté de la mesa sin hacer ruido y caminé despacio a mi cuarto. Ese caminito, mijo, ese pasillo que tantas veces recorrí escuchando risas o viendo mis nietos correr, esa mañana se me hizo eterno. Cada paso me decía lo mismo: ya no perteneces aquí, no te quieren aquí. Y aunque dolía escucharlo dentro de mí, también me daba una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Entré a mi cuarto, cerré la puerta con suavidad y me quedé un momento en silencio, mirando mis pocas cosas, mis fotografías, mi cuadernito viejo donde escribía pensamientos sueltos. Al fondo del closet colgaba mi saco gris. Ese saco tenía historia. Carmela me lo regaló hace muchos años, cuando todavía tenía fuerzas para coser y para reír con ganas. Para cuando tengamos un momento especial, me dijo. Y míreme ahora, poniéndome ese saco para salir de la casa donde mi propia hija me estaba despidiendo. Saqué el saco despacito, lo sacudí, y aunque ya estaba gastado, con una costura floja y olor a guardarropa, me lo puse como quien se pone una armadura. Y no para pelear, sino para recordar quién soy. Revisé los bolsillos, no por costumbre, sino por necesidad. En un bolsillo tenía lo básico: mi cartera con mi identificación, unas monedas sueltas, una foto doblada de Carmela que siempre cargaba conmigo. Pero en el bolsillo interno, ese que casi nadie conoce porque está tan escondido que parece secreto, ahí tenía dos cosas que iban a cambiarlo todo. Primero, la tarjeta de aquella cuenta que abrí hace tantos años con el nombre de mi hermano Mateo. Y segundo, una copia de la escritura de la casita que compré en un pueblito lejano, una casita que nadie sabía que era mía. La compré con esfuerzo, arreglando coches por fuera, ahorrando lo que podía, guardando billetes chiquitos como si fueran oro. Todos creían que vivía solo de la pensión. Pero no, mijo, uno aprende desde joven que hay que tener un plan B para la vida, porque la vida da vueltas sin avisar. Guardé los documentos en el saco, me senté un minuto al borde de la cama y respiré hondo. No lloré, no hice corajes, no pedí explicaciones. A cierta edad uno ya no está para discutir por amor, porque si el cariño no nace solo, no sirve aunque lo empujen. Miré mis manos, las mismas manos que levantaron motores, que cargaron a mis hijos, que acariciaron el cabello de Carmela cuando estaba enferma. Y pensé, estas manos no van a terminar en un asilo si todavía pueden abrir una puerta por sí mismas. Salí del cuarto con paso tranquilo. Laura estaba parada cerca de la estufa, fingiendo acomodar algo, pero yo sabía que estaba esperando que me fuera rápido para no tener que verme a los ojos. Su esposo ni siquiera salió de la sala. Y está bien, mijo, está bien. Hay cosas que se dicen con el silencio y yo ya lo había escuchado todo. Tomé mis llaves, mi cuaderno, me coloqué bien el saco para que no se viera lo gastado, y dije solo una cosa: que Dios los bendiga. Y no lo dije con rencor, lo dije porque lo sentía. Porque uno, aunque el corazón esté partido, no deja de desearle bien a los que uno amó tanto. Abrí la puerta y sentí el aire frío de la mañana pegarme en la cara. Bajé los escalones despacio,
como si cada peldaño marcara el final de una etapa. Afuera, el barrio seguía igual que siempre. Vendedores ambulantes, niños corriendo, olor a pan recién hecho. La vida no se detiene. Mijo, aunque a uno se le esté cayendo el alma por dentro, el mundo sigue moviéndose como si nada. Cerré la puerta atrás de mí sin voltear. No porque fuera fuerte, sino porque sabía que si volteaba, tal vez iba a romperme. En vez de caminar hacia el lado del asilo, me fui rumbo al banco. Cada paso me recordaba que no estaba huyendo, estaba eligiendo. Y eso es muy distinto. Llegué al banco, saludé al guardia como siempre, y cuando me tocó pasar, respiré hondo antes de entregar la tarjeta. La cajera, una muchacha joven, revisó la pantalla, levantó las cejas como si no pudiera creer lo que veía. Yo nomás le sonreí. Saqué lo necesario, no más de lo justo, porque tampoco quería llamar la atención. El resto lo dejaría para cuando hiciera falta. Al salir, me quedé un momento bajo la sombra de un árbol, ajusté el saco y pensé en Laura. No con rencor, no con odio, con tristeza, porque uno puede soportar el cansancio, las deudas, los dolores de huesos, pero que un hijo te mire como carga, eso es lo que más pesa. Aún así, sentí dentro de mí una fuerza tranquila, la certeza de que no estaba acabado, de que la historia todavía no terminaba para mí. Y ahí, con el sol apenas saliendo, tomé el camino hacia la terminal de autobuses, porque mi destino no era un asilo. Era un lugar mucho más viejo, más humilde, pero mío. Una casita hecha de adobe, polvo y recuerdos que me estaba esperando para comenzar de nuevo. Mijo, cuando uno decide irse de una casa no porque quiera, sino porque lo empujan, el camino hacia la terminal se siente largo. No por la distancia, sino por el peso que uno trae en el pecho. Yo caminé despacio, con el saco gris abotonado hasta arriba para que no se notara el temblor que me recorría. Al llegar a la terminal de autobuses, me senté en una banca de metal que estaba más fría que mis manos. Miré alrededor y vi a familias abrazándose antes de que alguien se fuera, niños correteando entre las maletas, señoras diciendo, «No te olvides de llamarme». Y yo ahí, solo, con una bolsita de documentos y un cuaderno viejo, pero con una determinación que hacía años no sentía. El muchacho de la taquilla me preguntó hacia dónde iba. Yo le dije el nombre del pueblito, un lugar tan pequeño que tuvo que buscarlo 2 veces en la pantalla. Me preguntó que si llevaba equipaje. Le dije que no, que yo viajaba ligero. Me miró con cara de pobre señor, pero yo nomás sonreí, para que explicarle que lo más pesado que cargaba no estaba en mis manos, sino en el alma. El camión tardó como media hora en llegar, pero para mí fueron siglos. Cuando por fin subí, busqué un asiento junto a la ventana. Siempre he sido hombre de ventana. Me gusta ver cómo el mundo se mueve mientras uno se queda quietecito. El motor arrancó y esa vibración me recordó mis años de mecánico, cuando conocí el sonido de cada pistón como si fueran viejos amigos. Mientras el camión avanzaba, la ciudad empezó a hacerse cada vez más chiquita, más lejana. Los edificios quedaron atrás, luego los negocios, luego las calles pavimentadas. Y poco a poco empezó a aparecer el campo, los cerros recortados contra un cielo rojo de atardecer, los maizales secos por el calor, las vacas pastando tranquilas. En momentos así, a uno se le vienen los recuerdos encima. Pensé en Carmela, en como siempre me decía que yo debía tener un pedacito de tierra propio para cuando la vida se pusiera difícil. Un lugar tuyo, Julián, aunque sea chiquito, pero tuyo. Y mira nomás, ella se fue antes de tiempo, pero tenía razón, como siempre. La casita que compré años atrás fue mi secreto más grande, no porque quisiera ocultarlo, sino porque quería que fuera algo mío, algo que nadie pudiera decidir por mí. La había comprado con trabajos extras, arreglando carros que otros daban por perdidos, juntando monedas como si fueran semillas. Y aunque era chiquita y lejos, era mía. Llegamos al pueblo ya de noche. No había tráfico, no había ruido, no había nada más que el canto de los grillos y el ladrido de un perro a lo lejos. El chofer me dejó en una esquina y me deseó buena suerte. Caminé despacito por la calle empedrada. El aire olía a tierra mojada, a leña prendida en alguna casa, a un silencio que no pesaba, sino que abrazaba. Cuando vi la casita a lo lejos, me vino un nudo a la garganta. Ahí estaba, igual de humilde que siempre. Una sola planta, paredes de adobe un poco agrietadas, un tejadito rojo gastado por los años, 2 ventanas pequeñas con barrotes negros y una puerta de madera que yo mismo había arreglado hacía mucho. Saqué la llave, la misma que había guardado tantos años en el bolsillo interno del saco, como si fuera un tesoro. Y cuando la metí en la cerradura y escuché ese clic suave,
Sentí que el corazón se me acomodaba por primera vez en mucho tiempo. Entré despacio. El olor a madera vieja me llenó el pecho de nostalgia y tranquilidad a la vez. Encendí la luz. La sala seguía tal cual la dejé. Una mesa de madera, 2 sillas distintas porque nunca tuve para comprar un juego completo, un catre sencillo en el rincón, una repisa con un par de herramientas viejas y el altar chiquito con la imagen de San Judas Tadeo. Ese altar siempre me acompañó en tiempos duros. Lo vi ahí, con su velita apagada, y sentí como si me estuviera diciendo, «Ya llegaste». Me senté en la silla que no cojeaba y respiré hondo. Por primera vez en años, no escuché voces juzgándome, ni pasos impacientes, ni suspiros ocultos. Solo silencio. Un silencio bueno, un silencio que no juzga, un silencio que cura. Esa noche cené un pedazo de pan que compré en el camino y me preparé un café muy clarito porque ya no estoy para andar desvelado. Me quité el saco y lo doblé a los pies del catre, como si Carmela aún estuviera ahí para regañarme por dejar la ropa tirada. El colchón estaba duro, sí, pero yo he dormido en lugares peores. Y mientras cerraba los ojos, pensé en Laura. Pensé si estaría sintiendo siquiera un poquito de remordimiento o si la vida seguiría para ella como cualquier día. Y aunque me dolía, también sabía que no podía vivir esperando cariño donde ya no lo había. Amaneció temprano. La luz entró por la ventanita como una bendición. Me levanté, me lavé la cara con agua fría del lavamanos del patio y me puse la misma camisa de la víspera, porque uno aprende a vivir con poco. Luego caminé al banco del pueblo para sacar un poquito de dinero y comprar comida, café, algunas cosas básicas. Cuando la muchacha de la ventanilla vio el saldo, se sorprendió. Yo nomás sonreí. No es que fuera rico, mijo, no vaya a pensar, pero tenía lo suficiente para no depender de nadie. Regresé a la casita con una bolsa de pan, frijoles, unos huevos, una veladora nueva y un radio de pilas. Ese radio sería mi compañía en las tardes. Pasé el resto del día limpiando, abriendo las ventanas para dejar entrar aire fresco, sacudiendo polvo acumulado. Con cada rincón que barría, sentía que barría también un pedacito de tristeza. Y esa tarde, cuando el sol pintó las paredes de naranja y la casita empezó a sentirse hogar, entendí algo simple pero profundo. Uno no necesita lujo para vivir bien. Necesita paz. Y esa paz, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a volver a mí. Mijo, dicen que cuando uno llega viejo ya no se reinventa, pero yo creo que eso lo inventó gente cansada. Porque esa mañana, después de despertar en la casita y sentir el fresquito del amanecer entrando por la ventana, algo dentro de mí me dijo que no podía quedarme sentado esperando que la vida me diera permiso para seguir. Ya había llorado en silencio lo suficiente, ya había sentido la soledad colárseme por los huesos. Ahora tocaba ver qué podía construir con lo que me quedaba. Preparé mi café en una ollita negra que encontré en la repisa, café aguado pero calientito, y me senté un momento en la puerta a ver cómo se despertaba el pueblo. Pasaban señoras barriendo la banqueta, un perro flaco buscando qué comer, un viejo pedaleando una bicicleta oxidada. Era un ritmo lento, pero era un ritmo. Y yo supe que tenía que entrarle a ese ritmo si no quería que el silencio me tragara. Al mediodía salí a caminar sin rumbo, nomás tanteando las calles. Y ahí, en la esquina donde el sol daba más duro, vi la ferretería. Una tiendita chiquita, con la lámina del techo un poco levantada por el viento, cajas apiladas hasta la mitad de la puerta y un letrero casi borrado que decía, «Ferretería El Amigo». El nombre me hizo sonreír. Me asomé y vi a un hombre mayor, quizás de mi edad o tantito más joven, limpiando una mesa llena de tornillos, tuercas y herramientas viejas. Tenía la espalda encorvada, la camisa sudada y el gesto de alguien que ya no da abasto. Le dije, «Buenas tardes, ¿necesita ayuda?» Él levantó la mirada, sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se ofreciera de buenas a primeras. «¿Ayuda? ¿Y qué sabe hacer usted, don?» Me dio risa. Le contesté, «Sé arreglar lo que otros tiran, sé poner orden en lo que parece un caos, y sé trabajar, que es lo más importante». Ese mismo día me dejó acomodar unas cajas. No me pagó, pero tampoco se lo pedí. Solo quería sentir otra vez que podía servir para algo. Organizar tornillos según tamaño, limpiar herramientas llenas de polvo, enderezar clavos torcidos, cosas pequeñas, sí, pero que me devolvían el ánimo. Él se llamaba don Pedro, un viejo de carácter fuerte pero corazón noble. Me dijo que antes la ferretería era de su hermano, que cuando murió la tomó aunque ya no tenía tantas fuerzas para atenderla solo. Si quiere venir unos días más, véngase. No prometo paga, pero sí cafecito.
Y créame, mijo, ese cafecito valía más que cualquier billete. En las tardes regresaba a mi casita, cansado pero contento. Abría las ventanas, ponía agua a calentar y me sentaba en la mesa con mi cuaderno viejo. Ese cuaderno lo traigo desde hace años. Es un cuaderno que Carmela me regaló diciendo: escribe aquí tus ideas, tus recuerdos, lo que no quieres que se pierda. Nunca fui bueno para escribir, pero esa semana me encontré llenando página tras página. No con tristezas, no con reproches. Con recuerdos bonitos, con enseñanzas que quería dejar aunque nadie las pidiera. Escribía de mi padre enseñándome a trabajar, de Carmela cocinando frijoles, de mis hijos de chiquitos persiguiendo gallinas. Y también escribía para no olvidar quién era yo antes de que la vida me dijera que estorbaba. Un día, mientras escribía, sonó el teléfono. Lo había dejado cargando en una de las esquinas, donde se agarrábase mal. Era Laura. Nombró mi nombre con una voz temblorosa, como si no supiera si yo quería contestar. Me preguntó cómo estaba, que si había llegado bien, que si necesitaba algo. No la escuché hipócrita, no voy a mentir. La escuché confundida, quizá un poco avergonzada. Yo le respondí con calma. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que gracias por preguntar. Y ahí hice algo que me costó, pero que era necesario. Puse límites. Le dije que no volvería por ahora, que necesitaba estar solo, pensar, acomodar mis ideas y mi vida. No hubo gritos ni reclamos. Solo un silencio largo, de esos que duelen. Ella dijo un entiendo bajito, y la llamada terminó así, sin drama, sin promesas. Los días siguientes seguí yendo a la ferretería. La gente del pueblo empezó a saludarme como si ya fuera uno más. A veces llegaban jóvenes a comprar clavos para arreglar la casa, o señoras buscando una llave Allen sin saber cómo se llamaba. Yo les explicaba con paciencia, como quien explica algo valioso. Y don Pedro me empezó a confiar más tareas. Revisar pedidos, acomodar inventario, reparar herramientas viejas que él ya pensaba tirar. Yo sentía que la vida, por primera vez en mucho tiempo, me estaba abrazando en vez de empujarme. Por las noches, encendía la veladora del altar, agradecía por el día y escribía en mi cuaderno. No sé por qué lo hacía, o quizás sí lo sé. Quería dejar algo, aunque fuera para mí mismo. Algo que dijera que todavía estoy aquí. Algo que dijera que mi historia no se terminó el día que mi hija me llamó estorbo. Porque ese día no fue mi final. Fue mi comienzo. Y mientras el viento entraba por la ventana, moviendo las cortinas viejas, yo sentía una paz que no había sentido en años. No era riqueza, no era comodidad, era pertenencia. Ese pequeño pueblo, esa ferretería polvorienta, ese cuaderno lleno de recuerdos, todo eso me estaba diciendo que todavía había camino por recorrer. Todavía había vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me lo creí. Mijo, uno cree que cuando se va de una casa, también se va de la vida de quienes la habitan. Pero no es así. La sangre, aunque a veces duela, siempre encuentra manera de tocar a la puerta. Y así fue. Una mañana, mientras barría el patio de la casita, escuché el ruido de un carro que no sonaba como los del pueblo. Un motor más nuevo, más limpio. Me asomé por la ventana y lo vi. Un coche blanco, brillante, con placas de ciudad. Y a un lado, una mujer parada, mirando para todos lados como quien no sabe a quién preguntar. Cuando se giró hacia la casa, supe que era Laura. Aunque estaba más delgada, con la cara cansada y el maquillaje mal puesto, reconocí a mi hija desde el primer segundo. Nada prepara a un padre para ese momento, ni siquiera el dolor que me había llevado a irme. Ella se acercó despacio, como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies. Yo no salí a recibirla de inmediato. No por rencor, sino porque necesitaba un segundo para acomodar el corazón. Cuando abrí la puerta, la vi tragarse un sollozo que tenía atorado en la garganta. No dijo papá, perdón, ni papá, te extraño. Dijo, ¿puedo pasar? Esa frase me partió más que cualquier insulto. La hice pasar. La casita olía a café recién preparado y a madera vieja, y me dio pena, no por mí, sino porque ella venía de un mundo más cómodo. Se sentó en la silla que no cojea y se quedó ahí, mirando sus manos, sin saber por dónde empezar. Yo no quería ponerla contra la pared, así que fui directo al grano. ¿Qué te trae por acá, hija? Ella levantó los ojos, rojos, húmedos, y me dijo con la voz quebrada que desde que me fui la casa se sentía rara, vacía. Que los niños preguntaban por mí, que el silencio era distinto, que hasta la comida sabía menos. Y luego bajó la mirada, como si no pudiera sostener la verdad. «¿Me equivoqué, papá?», dijo.
Te dije cosas que no merecías. Me dejé presionar. Yo no supe defenderte. Se quedó callada, apretando las manos, como si le temblaran por dentro. Y a mí, mijo, me dio un vuelco el corazón porque estaba viendo a mi hija, no a la mujer cansada en la que la vida la había convertido. Me contó que después de que me fui, su esposo empezó a sacar números, a hablar del dinero, de los gastos, de que yo realmente no aportaba mucho. Que ella discutió. Sí, pero no lo suficiente. Que se dejó llevar por el estrés, por la rutina, por la presión. Pensé que estabas mejor sin nosotros, dijo. Y yo, que había pasado noches enteras preguntándome si ella dormiría tranquila, escuché eso como un golpe suave pero profundo. Le dije que no necesitaba justificarme nada, que yo ya sabía cómo estaban las cosas desde antes de irme, que no me fui para castigarla, sino para no convertirme en un peso que ella no pudiera cargar. Ella lloró, mijo, pero lloró en serio, no de esa manera que la gente hace cuando quiere que la perdonen. Lloró como cuando uno se rompe de verdad. Yo la dejé llorar. No la abracé, no la consolé, no por frialdad, sino porque entendí que ese llanto era parte de lo que tenía que salir. Después de unos minutos, se secó los ojos y sacó algo de su bolso, un papel doblado. Fui al banco. Papá, me dijo, quería enviarte dinero. Quería ayudarte. Cuando me lo dijo, sentí un calor extraño en el pecho, pero no por el dinero, sino porque esa era la primera vez en muchos años que ella pensaba en mí sin esperar algo. Pero en cuanto vio el saldo de mi cuenta, porque en los pueblos los bancos hablan más de lo que deberían, se quedó helada. Me preguntó que por qué nunca le dije que tenía ahorros, inversiones, una escritura, una casita. Pensé que dependías de mí, dijo. Y ahí, mijo, supe que esa era la raíz de todo. Ella creía que yo era un anciano indefenso. Porque no era asunto tuyo, le respondí. No con enojo, sino con calma. El cariño no se gana con dinero, hija. Ni el respeto nace de que uno necesite o no necesite. Yo guardé lo mío para no ser carga, no para presumir. Ella bajó la cabeza como una niña regañada. Pero no era regaño, era verdad. Y a veces la verdad se siente dura aunque venga envuelta en cariño. Hablamos largo rato. De su matrimonio, de las presiones, de cómo a veces la vida nos rebasa y terminamos lastimando a quienes menos queremos lastimar. Yo le dije que la perdonaba, pero que no volvería a vivir en su casa. Te quiero, hija, le dije, pero necesito mi espacio. Aquí encontré paz, y tú necesitas encontrar la tuya. Ella asintió. No hubo drama, ni gritos, ni promesas vacías. Solo un entendimiento silencioso entre un padre y su hija que finalmente se estaban viendo a los ojos como dos personas que habían cometido errores, pero que todavía se querían. Cuando se fue, dejó la huella de sus lágrimas en el mantel, como un recordatorio de que aún había camino para nosotros. Pero no el mismo camino. Uno nuevo, uno más sincero. Y yo pensé que esa sería la sorpresa del día. Pero no. Los verdaderos cambios apenas estaban empezando. Porque una semana después llegó un abogado al pueblo con noticias que yo jamás hubiera imaginado. Y ahí, mijo, la vida dio otro vuelco. Mijo, a veces la vida se queda callada por meses, caminando despacito como si ya no tuviera mucho que decir. Y de pronto ándele, suelta una sorpresa que nadie vio venir. Así fue aquel día. Estaba yo sentado en el porche, limpiando una llave inglesa vieja, cuando escuché un carro detenerse frente a la reja. No era el coche de mi hija ni el de ningún vecino. Era uno elegante, de esos que vienen de la ciudad, con vidrios polarizados y motor silencioso. De inmediato supe que no era visita común. Toqué el marco de la puerta para incorporarme, más por hábito que por necesidad, y esperé. Del asiento bajó un joven bien vestido, con camisa blanca, pantalón planchado, zapatos brillantes. Se acercó con pasos seguros, como quien ya sabe que trae algo serio entre manos. «¿Don Ernesto?», me dijo. Y yo, pues sí, que era yo mismo, aunque por un segundo me dieron ganas de decir que no, nomás para ver qué quería. Pero la curiosidad puede más que la edad, así que asentí y lo invité a pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la que da justo a la ventana donde entra el airecito del cerro. El muchacho puso una carpeta marrón sobre el mantel y se acomodó como si estuviera en una oficina. Se presentó como licenciado, enviado por un despacho que se encargaba de revisar asuntos de tierras y compensaciones del gobierno. Apenas dijo tierras. Yo sentí ese golpecito leve que da la memoria cuando te recuerda algo que dejaste muy atrás. Y sí, ahí estaba, aquel terreno que compré de joven, cuando todavía tenía fuerzas para soñar sin miedo.
un pedacito de tierra en las afueras, que dejé abandonado con los años sin darle mucha importancia. Ese terreno, mi hijo, iba a convertirse en el protagonista del capítulo más extraño de mi historia. El licenciado abrió la carpeta y me explicó con calma, como si hablara con alguien que ya había oído malas noticias antes, que al revisar los archivos habían encontrado un error. Resulta que la expansión de la carretera estatal había tocado no solo el terreno que yo tenía registrado, sino también una franja adicional que aparecía a mi nombre sin que yo lo supiera. Por ley, dijo, le corresponde una compensación mayor. Yo me quedé callado, mirando los papeles como quien mira un mapa de un lugar que ya no reconoce. Él siguió hablando, dándome cifras, fechas, firmas. Me hablaba de millones como si yo fuera un empresario. Y yo, para que te miento, solo pensaba en los cueritos de cerdo que había dejado en la estufa. Cuando al fin guardó silencio, yo le pregunté si no se había equivocado de Ernesto. Él sonrió apenas, como quien ya escuchó esa pregunta muchas veces. Es usted mismo, don. Todo coincide. Mijo, no sé si ha sentido alguna vez que el mundo se queda quieto, pero así se sintió ese momento. No por la cantidad, porque uno a mi edad ya sabe que el dinero no cura heridas del alma, sino porque nunca, jamás, imaginé que la vida me devolvería algo tan grande cuando ya me había quitado tanto. El abogado me pidió una firma, dejó los papeles ordenados y se despidió con esa formalidad que tienen los hombres de ciudad. Cuando se fue, el silencio de la casa se sintió distinto, como si el aire estuviera pensando conmigo. Me serví un café para procesar lo que acababa de pasar. No estaba emocionado, ni asustado, ni incrédulo. Estaba pensativo. Eso pasa cuando uno ya vivió demasiado. Las emociones se vuelven más profundas, más tranquilas, más completas. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en el porche con la radio apagada, mirando las estrellas que asomaban por encima de los cerros. Pensé en lo que había pasado con Laura, en cómo el orgullo y la presión la llevaron a hacerme a un lado, en cómo yo había buscado la dignidad en mi propia soledad. Y pensé también en lo injusta que es la vida a veces. Cuando uno tiene poco, muchos se olvidan de ti, pero basta que el viento cambie tantito para que toda la historia tome otro rumbo. Me pregunté qué haría con ese dinero. Podía comprar una casa más grande, pagar servicios, vivir cómodo hasta que Dios decidiera llamar a la puerta. Pero, ¿sabe qué? No me nació en el corazón hacerlo así. El dinero no es compañía, no llena sillas vacías, no cura silencios. Y yo ya tenía lo que necesitaba: un techo, mis herramientas, los jóvenes que venían al patio a aprender y la paz de haberme ido a tiempo. Aún así, una parte de mí sabía que esta bendición que había caído del cielo no era solo para mí. No sé explicarte, pero sentí que la vida me estaba pidiendo cerrar algo más, un círculo que quedaba abierto. Y pensé en mi hija, en mis nietos, en todo lo que habíamos sido, en lo que habíamos roto entre los dos. Pensé en que tal vez este dinero no era para presumirlo, sino para usarlo de la manera correcta. No por obligación, sino por convicción. Porque cuando uno envejece, mi hijo aprende que la justicia más bonita no es la que se cobra, sino la que se comparte. Y así, mientras el café se enfriaba en mi mano, tomé una decisión grande, una de esas que cambian el rumbo de lo que te queda de vida. Decidí que ese dinero no iba a quedarse guardado en un papel ni en un banco. Iba a transformarse en algo real, algo útil, algo que dejara huella más allá de mis años. No sabía todavía cómo, pero sí sabía para qué. Para levantar algo que valiera la pena, para sembrar una semilla que otros pudieran cosechar. Lo que no sabía era que esta decisión me llevaría de regreso a la ciudad, al barrio donde me dijeron que era una carga, y que ese regreso iba a abrir heridas, respuestas y un camino completamente nuevo. Mijo, cuando uno toma una decisión grande, de esas que salen desde el pecho y no desde la cabeza, el cuerpo lo siente. Esa mañana me levanté más temprano que de costumbre. El café no sabía igual, el aire se sentía más liviano, como si el pueblo supiera que algo estaba por moverse. Me puse mi saco gris, el mismo con el que había salido de la casa de Laura meses atrás, y caminé hacia la terminal de autobuses. No llevaba maletas. ¿Para qué? Si no iba a instalarme en ningún lado. Llevaba papeles, sí, los del abogado, bien guardados en un folder amarillo, y una calma extraña, como la que uno siente antes de una tormenta que ya aceptó. El autobús iba casi vacío. Me senté cerca de la ventana. El paisaje de cerros y tierra seca pasó despacio mientras el motor vibraba suave. Y ahí, mientras miraba la carretera, pensé mucho en lo que iba a decirle a mi hija. Porque uno cree que tiene las palabras claras,
Pero cuando se trata de sangre, las frases se mezclan con recuerdos, con culpa, con cariño, con heridas que nunca se cerraron bien. Yo no iba a reclamarle nada. Esa etapa ya estaba superada. Lo que quería era hablarle como padre, no como carga ni como huésped, sino como hombre que todavía tiene voz y merece respeto. Cuando el autobús llegó a la ciudad, sentí un nudo en la garganta. Las calles, los puestos de tacos, el ruido de los carros, todo me era familiar pero distante, como si estuviera viendo mi vida vieja desde una ventana. Caminé despacio hacia el barrio donde vivía Laura. Cada paso era un recuerdo. La panadería donde comprábamos bolillos los domingos, el parquecito donde mis nietos daban vueltas en bicicleta, la ferretería del señor Rodolfo donde a veces iba a curiosear tornillos que no necesitaba. Todo estaba igual, y yo no. La casa de mi hija apareció al final de la calle, con la misma pintura azul descascarada. Me quedé parado frente al portón, respirando hondo, como antes de entrar a un taller caliente de motor. Toqué el timbre. Esperé. Laura abrió la puerta. Tenía la cara sorprendentemente tranquila. No maquillada, no disfrazada de nada, simplemente ella. Me miró con ojos de alguien que quiere decir muchas cosas pero tiene miedo de equivocarse. Me hizo pasar sin preguntar. Dentro, el comedor estaba limpio, pero se sentía vacío. No vacío de muebles, sino de vida. Tal vez porque el esposo ya no estaba, tal vez porque las cosas habían cambiado más de lo que yo imaginaba. Me ofreció café. Acepté. Nos sentamos en la misma mesa donde me había dicho que era una carga. Y mira, mijo, no te voy a mentir, sentarme ahí dolió un segundo. Pero uno aprende a respirar antes de hablar. Le dije que no estaba ahí para pelear, ni para echarle en cara nada. Le conté del abogado, del terreno, del dinero, de la sorpresa que fue para mí. Ella abrió los ojos grande, no por interés, sino porque nunca me había visto hablar con tanta claridad. Le expliqué que no venía a repartir nada ni a prometer nada, sino a cerrar el capítulo entre nosotros. Le dije que la quería, que siempre la iba a querer, pero que lo que vivimos me enseñó algo, que un padre también necesita respeto, espacio y dignidad. Ella temblaba un poco mientras yo hablaba, y cuando terminé, bajó la cabeza y suspiró. Papá, me dijo, yo sé que te fallé. Me contó que desde que me fui, su matrimonio se vino abajo, que su esposo había perdido el trabajo, que ella tuvo que hacerse cargo de todo, que la casa ya no era un hogar sino una especie de prisión silenciosa. No supe manejarlo, dijo. Me dejé llevar por el miedo, por las cuentas, por lo que él decía. Yo la escuché sin interrumpir, porque entendí que eso no era excusa, pero sí verdad. Y la verdad, mijo, aunque duela, siempre es bienvenida cuando viene con humildad. Le dije que la perdonaba, que no tenía sentido cargar ese peso para siempre. Pero también fui claro, no iba a volver a vivir ahí. Cada quien debía caminar por su lado, pero sin rencor. Le puse la mano encima, ligera, apenas un gesto, y vi que sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Esta vez no lloró por culpa, sino por alivio. Luego, despacito, saqué el foul del amarillo. Se lo puse enfrente, pero no para dárselo, solo para mostrarle algo. Con esto podría comprar lo que sea, le dije, pero no vine a presumirlo. Vine a que entiendas que nunca fui una carga, que incluso cuando pensaste que no tenía nada, tenía más de lo que imaginabas. Dignidad, esfuerzo y un plan para no depender de nadie. Ella se quebró un poco y me tomó la mano. Papá, gracias por no dejarme fuera de tu vida. Y yo, mijo, ahí entendí que todo lo que había pasado no había sido para destruirnos, sino para enseñarnos a vernos de verdad, sin máscaras, sin exigencias, sin ese orgullo tonto que tanto daño hace. Me despedí sin prisa. Ella me acompañó hasta la reja. Era una tarde tibia, de esas que huelen a pan recién hecho y polvo de calle. Nos abrazamos. Un abrazo chiquito pero sincero, como si estuviéramos empezando desde cero. Y mientras me alejaba, supe que ese capítulo, al fin, estaba cerrado. No perfecto, no como los cuentos, pero cerrado con cariño. Lo que yo no sabía era que mi regreso al pueblo iba a traer otra visita inesperada, una que no venía de mi familia, sino del destino mismo. Mijo, hay días en que uno siente que el alma se acomoda en su sitio, como si todo lo vivido, lo bueno, lo duro, lo triste y lo inesperado, por fin encontrara orden. Así fue mi regreso al pueblo después de visitar a mi hija. El autobús avanzaba lento entre cerros, y yo iba sentado mirando por la ventana, no pensando en dinero, ni en cuentas, ni en terrenos, sino en la calma que deja saber que ya no hay asuntos pendientes con el corazón. Es bonito eso,
Mijo, es como cuando uno aprieta bien la última tuerca de un motor y escucha que ya no vibra. Paz, así de simple. Cuando bajé en el pueblo, el aire olía a tierra caliente y a pan dulce recién hecho. Caminé rumbo a la casa con el paso tranquilo, saludando a los vecinos que ya me reconocían desde lejos. «Buenas tardes, don Ernesto», me gritaban, y yo levantaba la mano con gusto porque, fíjese, nunca imaginé que a mi edad encontraría un lugar donde volver a sentirme útil, necesario, parte de algo. La casa me esperaba igual de humilde, con su techito de lámina viejita y las plantas acomodadas en latas recicladas. Entré, puse agua para café y me senté en el porche mientras el sol bajaba despacito detrás de los cerros. Pensé entonces en lo que quería hacer con ese dinero inesperado. No para gastarlo en lujos, ni para comprar cosas que ya no necesito. Yo quería dejar algo, mijo, algo que se quedara cuando yo ya no estuviera, algo que sirviera a los que vienen detrás. Y ahí, sentado con el café humeante en la mano, me nació la idea clara como el agua: el taller. Ese espacio que siempre imaginé de joven, un lugar donde los muchachos del pueblo pudieran aprender un oficio, donde pudieran sentir orgullo por lo que logran con sus manos, donde encontraran un refugio cuando la vida les diera golpes, igual que me los dio a mí. Al día siguiente fui a ver a don Pedro, el de la ferretería, un viejo amigo de años. Le platiqué la idea. Él me miró como si estuviera escuchando a un joven de 20 años en lugar de a un viejo de 70 y tantos. «Está bueno eso, Ernesto», me dijo, y con esa manera tan suya de hablar poco pero apoyar mucho, me acompañó a buscar un local. Encontramos un galpón abandonado cerca de la plaza, con paredes cuarteadas y un techo que goteaba, pero con un alma bonita, de esas que solo hace falta pulir. Firmé el contrato el mismo día. Y desde entonces, mijo, empezó una etapa que yo pensé que ya no viviría, la de construir algo nuevo. Los jóvenes del pueblo llegaron solos, como atraídos por el ruido de herramientas y el olor a pintura fresca. Algunos venían por curiosidad, otros porque querían aprender, otros porque buscaban un lugar donde sentirse acompañados. Yo no les exigía nada, solo respeto, ganas y honestidad. Les enseñé desde lo más básico, cómo sujetar una llave para no barrer un tornillo, cómo escuchar un motor para saber dónde está fallando, hasta lo más humano, que un hombre vale por su palabra, por su esfuerzo diario, por la manera en que trata a los demás. Y fíjese, mijo, que verlos aprender me dio una alegría que no se compra con ningún billete. Un muchacho en especial, Iván, se convirtió en una sombra buena para mí. Llegó tímido, callado, con ropa vieja y mirada triste. Con el tiempo supe que no tenía familia cerca, que la vida le había enseñado golpes antes que abrazos. Pero tenía ganas, muchas. Y cuando un joven tiene ganas, lo demás se acomoda. Empezó barriendo, luego arreglando llantas, luego afinando motos viejas. Y yo, que ya había perdido la esperanza de tener a alguien cerca que aprendiera mis mañas de mecánico, le vi convertirse en algo parecido a un hijo tardío. Un domingo, el pueblo organizó una feria grande en la plaza. Hubo música, comida y puestos de artesanos. Nos invitaron al taller para poner una mesa y mostrar lo que hacíamos. Yo no quería hablar en público, pero los muchachos insistieron. Y al final, ahí me ve, mijo, con micrófono en mano, frente a toda la comunidad. Hablé desde el corazón. Les dije que no siempre es fácil levantarse cuando la vida te tumba, que yo lo sabía bien, que había conocido la soledad más fría, el rechazo más duro. Pero también les dije que la dignidad, cuando uno la cuida como se cuida una herramienta fina, siempre te abre una puerta nueva. Cuando estaba terminando, miré entre la gente y la vi a ella, mi hija, Laura, junto a mis nietos. No dijo nada, no se acercó de inmediato. Solo sonrió. Una sonrisa tranquila, de esas que no piden perdón y perdonan, pero que agradecen. Y yo, mi hijo, sentí que mi pecho se hacía grande, cálido, como si Dios me hubiera puesto el abrigo más suave encima. Aquella noche, ya cuando regresé a la casa, me senté a escribir en mi cuaderno por última vez. Escribí que la vida no siempre te regresa lo que diste, pero sí te da oportunidades para dar algo nuevo. Que el perdón no siempre significa volver, pero sí soltar. Que un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que deja sembrado. Y si usted llegó hasta aquí, mijo, déjeme decirle algo más. Si la vida lo trata mal, si alguien le da la espalda, si un día siente que ya no sirve, recuerde esto, mientras usted respire, mientras pueda mirar al frente y decir todavía tengo algo que dar, entonces no está acabado. Quien tiene dignidad nunca está solo. Siempre hay una puerta esperándolo. Siempre